Conoce el Congreso del Estado de Jalisco desde otras imágenes y perspectivas creativas. Síguenos en nuestro Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco, y sé parte de la Cámara de la Gente. Sintoniza la actividad legislativa en vivo a través del nuevo micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Accede a la sección del Canal Parlamento y visualiza sesiones de pleno, comisiones y toda la biblioteca audiovisual del Congreso de Jalisco. Ingresa a congresoweb.congresohal.gov.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Entérate de toda la actividad legislativa de manera inmediata y concisa. Recibe nuestros avisos de transmisión y sigue en tiempo real la programación de Canal Parlamento. Síguenos en nuestro Twitter, @CongresoHalTV. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes y sean bienvenidos a esta charla de memorias sobre la jurisprudencia electoral, criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de noviembre de 2016 a diciembre del 2021. Doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales que hoy nos acompañan. La diputada Claudia Murguía Torres, presidenta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Agradezco la presencia de la diputada Verónica Gabriela Flores Pérez. Damos la bienvenida a la diputada Erika Elizabeth Ramírez Pérez, presidenta de la representación parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Al diputado Óscar Vázquez Llamas, gracias por su presencia. Y la diputada Priscila Franco, muchísimas gracias por acompañarnos. De igual manera, quiero agradecer la presencia de José Luis Enrique Ortega, coordinador administrativo del Tribunal Electoral. Aquí les pediré reservar el aplauso hasta el final porque sí hay bastantes personas a las cuales agradecer su presencia. Rubén Ricardo González Espinosa, maestrante de la Maestría de Derecho Electoral. A Pedro Vicente Vivero Reyes, integrante del Comité de Participación Social. A Miguel Ángel Velázquez Hernández, integrante de CPS Sistema Anticorrupción. Alejandro Vargas Bautista, consejero electoral del IEPC en Jalisco. A Juan Alberto Rubalcaba González, presidente del capítulo de Occidente de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC. A Jorge García Rosales, jefe de la Unidad de Comunicación del Tribunal Electoral Federal. A Ramón Eduardo Bernal Quesada, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. A Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, secretario de Asuntos del Interior del Gobierno del Estado de Jalisco. A Tomás Vargas Juárez, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. A Jesús Rizzo, secretario de Acuerdos del Tribunal Electoral. A Liliana Alférez Castro, magistrada del Tribunal de Jalisco. A Arturo Monroy, del Tribunal Electoral. A Verónica de los Ángeles Muñoz Hernández, oficial judicial. A Sócrates Ortega Silva, jefe del Centro de Investigaciones Legislativas, y al maestro Noé Ramos, director del Centro de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. A todos ustedes, muchas gracias y sean bienvenidos. Un fuerte aplauso.
A continuación presentaré al presidium que nos acompaña esta tarde. Al maestro Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco. A la diputada Mireya Alejandra Montes Agredano, presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. A la magistrada Ruth Gabriela Gallardo, en representación del maestro Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. A Paula Ramírez Homble, directora consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. A la doctora María de los Ángeles Quintero, secretaria técnica de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A Indalfer Infante González, magistrado integrante de la Sala Superior. Y al maestro Eduardo Jacobo Nieto García, director general de Jurisprudencia, Seguimiento y Consultoría. Cedo el uso de la voz al maestro Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias por su generosidad de estar aquí en la presentación de una serie, ¿no?, de memorias sobre jurisprudencia electoral que representa pues los criterios relevantes que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto es un esfuerzo que ha encabezado el magistrado Indalfer Infante González, quien agradezco porque también tuvo la iniciativa junto con la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, Mireya Alejandra Montes. Por supuesto, es un panel de lujo el que nos acompaña hoy. Ya no voy a mencionar a todos porque han sido presentados y quiero en particular también agradecer pues, al Congreso del Estado de Jalisco en general por su siempre activa participación de las diputadas y diputados, quienes a lo largo de varios meses, casi un año de colaboración, han albergado este tipo de actividades, ¿no?, con el Tribunal Electoral y ahora la presentación de estas memorias que nos permiten poner en manos de las juezas, de los jueces, así como de todos los usuarios de la justicia electoral, los criterios más relevantes. El proceso de transición en México ha involucrado la construcción de instituciones independientes, como es el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, las autoridades electorales estatales, administrativas y jurisdiccionales. Y estas diversas autoridades a nivel federal y local han demostrado que son árbitros confiables para dirimir los conflictos político-electorales por la vía pacífica, por la vía institucional, así como para organizar elecciones con la calidad democrática que exige nuestro sistema político, la ciudadanía y la Constitución. Tanto las instituciones electorales como la participación ciudadana han demostrado que las elecciones son una piedra angular en el cambio democrático y en la representación pública.
Desde hace 26 años, el Tribunal Electoral ha sido el juez último que soluciona con autonomía, con imparcialidad, con independencia y sobre todo, también quiero decirlo, con neutralidad política, los conflictos que se presentan ante la sede jurisdiccional. Es decir, el tribunal resuelve sin filias ni fobias. El tribunal emite sentencias basadas en razones jurídicas, no en razones políticas. Y para cumplir con esta misión, al tribunal se le ha dotado de facultades de corte constitucional en materia electoral, por lo que su labor se ha desarrollado desde esa alta responsabilidad y con un diseño constitucional que permite distintos controles, uno concentrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro concreto y difuso en la Sala Superior. Hemos trabajado en el Poder Judicial para edificar un sistema de justicia electoral constitucional y legal que responda a las exigencias de los partidos políticos, de las candidaturas, de todos los actores que acuden al tribunal. El tribunal es una institución abierta y socialmente responsable. También los criterios jurídicos emanan de una sensibilidad, por supuesto, por el contexto y porque estamos convencidos de que no existe justicia electoral si no se es responsivo en términos amplios, ¿no?, ante el contexto sociopolítico. Ahora bien, esta justicia electoral socialmente responsable, como he dicho, sensible, también es ajena y busca ser totalmente independiente a las presiones desde otros poderes. No se juzga de espaldas ni a la ciudadanía ni de espaldas a los actores políticos. Se hace en sesiones públicas, las sentencias se conocen prácticamente al día siguiente, los proyectos inclusive antes, y las razones están ahí de una manera, creo yo, claramente argumentadas. También hemos establecido un diálogo republicano con otros poderes del Estado mexicano, tanto a nivel federal como local, ¿no? Hoy mismo tenemos esta actividad aquí, ¿no?, en el Palacio de Gobierno, que también fue Palacio Legislativo, y hoy por la mañana hemos sostenido un diálogo también abierto, franco, ¿no?, responsable y maduro con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. En el Tribunal Electoral somos los primeros interesados en que se difundan nuestras resoluciones, se conozcan nuestros criterios y que podamos lograr un convencimiento de que las sentencias están orientadas por nuestra mejor protección de los derechos político-electorales de las y los mexicanos. Tratamos de hacer un esfuerzo de también hacer la mejor lectura de las leyes y inclusive de las demandas que se presentan. Como Tribunal Constitucional, por supuesto que debemos estar abiertos y tener esa disposición al diálogo, así como también tratamos de buscar mecanismos que difundan nuestra función y los criterios que son orientadores u obligatorios en general para todos los actores y autoridades. Del mismo modo, esta apertura ha permitido que la ciudadanía evalúe nuestra actuación y también lo pueden hacer todos los partidos políticos. Estamos sujetos a un escrutinio permanente y además tenemos siempre, ¿no?, el interés de que se revisen, analicen, discutan nuestras sentencias en observatorios o facilitándolos a través de publicaciones como la que hoy se presenta, estas memorias
que en conjunto ya son 12 volúmenes de distintas temáticas que hacen pública nuestra labor. En este caso encontrarán las tesis relevantes y las jurisprudencias con las cuales exponemos la forma en que el tribunal atiende las lagunas jurídicas o las omisiones de los ordenamientos que se interpretan. También proveemos de reglas, de criterios a los tribunales e institutos electorales para aplicar las normas, ¿no? Particularmente cuando estas son ambiguas o vagas. Y los criterios jurisprudenciales expresan cómo el Tribunal Electoral puede ir ajustando sus criterios a través de enfrentar pues, el dinamismo del cambio legislativo, ¿no? El tribunal es dinámico y por supuesto se va adaptando y responde también al cambio social, al cambio jurídico y sobre todo, al cambio jurídico. La razón de la jurisprudencia debe ser entendida como un esfuerzo de reducir también la complejidad del ordenamiento. Es una expresión de los criterios que son más relevantes y necesarios para entender el funcionamiento de la justicia electoral. En esta ocasión, las memorias analizan los cambios emblemáticos de la actual integración de la Sala Superior, es decir, de 2016 a 2021 es el corte, y en estas obras pues se destaca la línea jurisprudencial que expresa una maximización de los derechos político-electorales. En materia electoral se ha juzgado desde hace prácticamente 26 años de la existencia del Tribunal Electoral con una perspectiva de derechos humanos. Y en las últimas décadas también con una perspectiva de género, propiciando mejores condiciones y mayor participación de las mujeres en la vida pública, en los espacios políticos y últimamente también en los espacios de toma de decisión en las presidencias de los institutos electorales estatales y del Instituto Nacional Electoral. Los criterios han enfrentado una exigencia constitucional que es alcanzar la igualdad de género, derribar todas aquellas barreras de discriminación y optimizar el cumplimiento del principio de paridad total en el ámbito público. En distintas jurisprudencias se justifica los ajustes que ha hecho el Tribunal Electoral en algunas distribución, por ejemplo, de curules de representación proporcional, asegurando la paridad en la integración de los congresos. En el tema de candidaturas independientes también se ha garantizado que las personas aspirantes a ese tipo de candidaturas participen con mejores condiciones para el ejercicio de su derecho a aspirar a una candidatura y una vez que lo son, también tengan proporcionalmente o tengan esa equidad relativa. Así se han generado distintas jurisprudencias para atender problemáticas relacionadas, por ejemplo, con las precampañas y campañas electorales, no solo de las candidaturas independientes, sino también entre los participantes en la contienda electoral, entre todos. Los partidos políticos y candidaturas que buscan transparentar los procesos electorales y que las autoridades nos conduzcamos con neutralidad, pero también haciendo valer la Constitución. Por ejemplo, en la jurisprudencia 4 de 2018 se desarrolló un criterio de equivalentes funcionales como un parámetro para determinar el tipo de expresiones o manifestaciones que deben considerarse
como propaganda electoral y por tanto permiten precisar si se trata de actos anticipados, ¿no?, de precampaña o de campaña. Ustedes como lectoras, lectores, podrán encontrar criterios que refuerzan la responsabilidad electoral para garantizar lo que realmente importa en un sistema democrático, que las elecciones sean cada día más limpias, más libres, más seguras y más íntegras. Al final del día, de eso se trata la labor de la justicia electoral, de ser socialmente útil y de hacer funcional el sistema democrático en esta perspectiva de elección de los y los representantes populares. Por ello, la emisión de jurisprudencia y tesis contribuye al dinamismo del sistema jurídico desde un entramado de precedentes en el que claramente se pueden identificar sus cambios, los hechos, los criterios, qué los modifica o qué los homogeneiza. Para no tomarme más tiempo, quisiera concluir enfatizando que las autoridades electorales son claves en el funcionamiento de la democracia en México. Contribuyen a dar predictibilidad y estabilidad al sistema político y electoral. El sistema electoral que hoy tenemos ha sido producto de avances graduales en la participación ciudadana, en la legislación, y todos ellos tienen un objetivo común: que los comicios cumplan con los principios democráticos de sufragio universal y de equidad política. Al final del día, lo que la sociedad y los partidos políticos exigen es una justicia sí pronta, sí expedita, pero sobre todo que garantice un sistema normativo coherente, congruente y unificado en torno a esos principios constitucionales. En última instancia, se trata de solucionar conflictos, sí, pero también de pacificar en medio de las diferencias políticas, de la polarización que es connatural a la democracia. Y en el Tribunal Electoral atendemos esas responsabilidades tratando de ir al ritmo, ¿no?, de una democracia vibrante como la mexicana, interesada en la vida pública y también manteniendo pues la estabilidad jurídica que los actores políticos requieren para tener elecciones competitivas, ¿no?, en donde realmente todos pueden ganar, todos pueden competir y que la cancha va a estar pues pareja en los términos que la Constitución establece, y el tribunal como última instancia pues asume la tarea primordial de dotar de certeza jurídica y de que esa cancha funcione con las reglas preestablecidas. No es, con esta función también protegemos valores propios del orden jurídico y por eso este sistema de precedentes funciona para darle seguridad jurídica y certidumbre, ¿no?, a los usuarios del sistema electoral. No me resta más que agradecer y reconocer el trabajo que ha hecho la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral, porque ha llevado a cabo un esfuerzo, ¿no?, en tiempo y en contenidos para poder tener hoy esta publicación y dejarnos unas memorias sobre cómo el Tribunal Electoral ha contribuido a la democracia, a la joven democracia en México. Y quisiera invitarles, ¿no?, a que conozcan, analicen, estudien estos textos. Es la manera más fácil y rápida de conocer las sentencias relevantes también y que pues
conjuntamente, porque la democracia se construye, es una obra colectiva, se construye y se mantiene día a día, pues invitarles a que sigamos participando y respondiendo a las demandas de una sociedad que reclama en el sistema de gobierno democrático más igualdad, más justicia, ¿no? Y menos discriminación. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros. Agradecemos la presencia de las consejeras del IEPC, Silvia Bustos Vázquez y Soat Jane García González. Gracias por su presencia. También nos acompaña Álvaro Martínez García, secretario de Acción Electoral del Partido Revolucionario Institucional, en representación de la diputada federal Laura Haro Ramírez, presidenta del PRI Jalisco. Gracias por acompañarnos. Para iniciar este bloque, cedo el uso de la voz al maestro Eduardo Jacobo Nieto García, director general de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del... Donde usted guste, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación para participar en esta presentación de las memorias de jurisprudencia electoral. Mi participación consistirá en hacer una reflexión acerca del trabajo editorial cuyo propósito fundamental es la difusión de la jurisprudencia electoral en el contexto del modelo de justicia abierta que impulsa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Básicamente, esta compilación constituye un instrumento de consulta de diversos criterios jurisprudenciales surgidos de asuntos de gran importancia y trascendencia de los que ha conocido la Sala. Su conformación en tomos acerca al lector a los criterios predominantes de la justicia electoral a la luz de un contexto fáctico en el que se enmarcan los precedentes que dieron origen, por lo que pretende servir de guía para la toma de decisiones y la resolución de controversias futuras, maximizando la seguridad jurídica y la eficacia del sistema electoral. El lector va a encontrar en esta obra no solo el contenido del criterio jurisprudencial, sino va a conocer los hechos del caso y va a advertir en cada una de sus páginas las fracciones o los contenidos de los precedentes, es decir, la sentencia viva, las consideraciones torales de las cuales surge el criterio jurisprudencial. Están ahí plasmadas. Es decir, cuando nosotros leemos un criterio jurisprudencial, advertimos un contenido de un rubro y un texto, pero lo que podemos apreciar en estas obras es prácticamente las razones vivas que sustentó la Sala Superior para sostener ese criterio. Me corresponde referirme a los primeros dos ejemplares, el 7 y el 8, que se refieren a unos temas de mucha importancia y que hace un ratito que llegamos escuché que es un tema muy polémico y que se refiere a la perspectiva de género, la paridad y las acciones afirmativas. Diputada. Sí. Bien, en principio, este es el número 7. En este contiene los criterios, como decía, jurisprudenciales emitidos por el Pleno de la Sala Superior relacionados con el deber de las autoridades de garantizar que se juzgue con perspectiva de género, en principio, aplicar la paridad y las acciones afirmativas que promuevan la igualdad entre géneros por medio de equidad, procurando el bienestar de las mujeres, con el propósito de maximizar la protección de los derechos político-electorales de los grupos históricamente vulnerados o excluidos, en particular, fomentar la participación de la mujer en la vida política del país. El número 8, a continuación, trata otro tema también de suma importancia. Básicamente, de manera individual, todo el tomo está dedicado al análisis de la jurisprudencia en materia de violencia política en razón de género. Este número se encuentra relacionado, desde luego, con el anterior, está integrado por criterios de la Sala en los que ha fijado las principales líneas jurisprudenciales relacionadas con la obligación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales de proteger el derecho a la vida libre de violencia y acceso a la justicia, así como la facultad que tienen para dictar medidas de reparación ante una vulneración de los derechos político-electorales de las mujeres,
implementando los mecanismos necesarios que garanticen el respeto de sus derechos humanos, lo que genera con ello mejores condiciones que permitan una vida libre de violencia y que faciliten el acceso a la justicia. Ahora, a fin de destacar el mérito de este trabajo editorial, es pertinente hacer una reflexión acerca de que la jurisprudencia electoral que se contiene en estos tomos en realidad ha sido producto de una importante evolución de la que amerita dar cuenta brevemente. Primero, en el ámbito internacional, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer prevé, en cuanto a la participación política de las mujeres, dos cuestiones fundamentales. Uno, el conocimiento del deber de los estados de garantizar sus derechos y con ello el acceso a los espacios de representación y toma de decisiones. Dos, la modificación de los marcos legales al interior de cada nación y la realización de acciones que posibiliten en forma sustantiva la eliminación de barreras estructurales y culturales generadoras de las asimetrías existentes. En México, el proceso para llegar a la democracia paritaria inició, en principio, con lo que se llamó la previsión de cuotas. Continuó con la implementación y preponderancia de acciones afirmativas y siguió su avance hacia la paridad. Desde luego, con la última reforma constitucional y legal, propende a lo que se denominó paridad total o paridad en todo. Desde 1993, el llamado COFIPE, abrogado, establecía que los partidos políticos debían procurar promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país. Posteriormente, en 96, se previó que en el estatuto de cada partido se buscara que las candidaturas a diputaciones y senadurías, tanto de MR como de RP, no excedieran el 70% para el mismo género. En la reforma de 2002, el mencionado ordenamiento dispuso un sistema de cuotas en el que se exigía que los partidos políticos respetaran la proporción 30-70% de candidaturas para ambos géneros en elecciones federales. En ese sentido, en 2008, con la reforma a la ley electoral, se incrementó el porcentaje de candidaturas 40-60. En el mismo orden, las acciones afirmativas se adoptaron como mecanismos o instrumentos para disminuir la desventaja estructural a la que se enfrentan las mujeres para acceder a los cargos públicos, como fueron en su momento medidas compensatorias. Es así que podemos advertir algunos elementos fundamentales de las acciones afirmativas. Tienen como objeto y fin hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación. Alcanza una representación o un nivel de participación equilibrada entre hombres o mujeres o los géneros, así como establecer condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar a sus atributos y capacidades. Así lo describe la propia jurisprudencia del Tribunal Electoral. Tiene como conducta exigible, es decir, abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativo, ejecutivo, administrativo y reglamentario, es decir, se manifiestan, se pueden dar en distintos ámbitos de la función pública. En la jurisprudencia, la Sala Superior ha considerado que las acciones afirmativas a favor del género femenino son permisibles en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas, y siempre que las mismas constituyan medidas especiales de carácter temporal, dado que deberán cesar cuando hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato a favor de la mujer. Estas acciones migraron, decía, en principio como acciones afirmativas, al sistema de cuotas, a un esquema constitucional de paridad como lo tenemos actualmente. Y en efecto, la reforma constitucional de 2014 previó que en el artículo 41 el deber de que la postulación de candidaturas para los congresos federal y congresos locales tenía que ser paritaria. Finalmente, con la reforma de 6 de junio de 2019, diversos artículos constitucionales reformados, a través de ellos se implementó la denominada paridad total. Consistió fundamentalmente en la obligación de que todos los órganos estatales en los 3 niveles, incluidos los autónomos, estén integrados paritariamente. Así fue como se inició este proceso y se perfeccionó con la reforma de 2019
y finalmente concluyó con el concepto que se puso muy de moda de la famosa paridad en todo. Complementariamente, en abril de 2020 se incorporó el concepto de violencia política de género en la legislación y se reforzaron los objetivos buscados pues con la reforma de la paridad total. Bien. En consecuencia, el mandato de paridad de género debe entenderse como una política pública formada por diversas reglas de acción afirmativa encaminadas a establecer un piso mínimo para que éstas puedan contender en igualdad de oportunidades por los puestos de elección popular, elemento indispensable para avanzar hacia una igualdad sustancial. A partir de esta perspectiva, la Sala avanzó en considerar que una cuota de género o cualquier otra medida afirmativa que se adopte debe interpretarse a favor de las mujeres, porque precisamente está dirigida al desmantelamiento de la exclusión de la que han sido objeto. Es desde una perspectiva de paridad como mandato de optimización flexible, admite una participación mayor de las mujeres que la que supone un entendimiento estricto de la regla 50-50. Es decir, podemos entender que la jurisprudencia sí lo explica, la paridad total, podríamos entender una integración 50-50, eso es paritario. Pero este criterio que tiene la Sala Superior de optimizar como principio de mandato de optimización flexible, admite una participación mayor de mujeres, es decir, podría tener una regla superior, una integración mayoritaria de mujeres, y eso no quiere decir que no sea paritario, este es el criterio. Ahora, con la reforma, ustedes saben que está en el tema de la reforma del Plan B, este bloque de leyes que fueron reformadas, y se está impulsando un criterio de paridad 50-50, es decir, habría que analizar, quizá cuando se presenten los asuntos, este criterio de optimización flexible que permitiría integrar mayor número de mujeres, podría haberse restringido de manera legal. ¿Por qué? Porque el legislador decidió que fuera 50-50. Es un tema interesante que se va a presentar más adelante. Es decir, siempre que beneficia a las mujeres la regla de 50-50, constituirá solo un piso, pero no un techo. Podría incrementarse, ¿no? Bien, ahora en materia de violencia política de género, destaca mencionar que la jurisprudencia de la Sala evolucionó al implementar mecanismos de herramientas para fortalecer la política de prevención y combate a la violencia hacia las mujeres. Por ello, se considera justificado constitucional y convencional la existencia de registros públicos de infractores. Dichos listados promueven la función social de erradicar este tipo de violencia, producen un efecto transformador porque tienden a eliminar los esquemas estructurales en que se sustentan. Sirven como medida de reparación integral porque procuran restituir o compensar el bien lesionado y fungen como una garantía de no repetición de esa clase de vulneraciones a los derechos humanos. El referido registro es únicamente para efectos de publicidad. Es decir, aquel que obtiene una sentencia y fue declarado responsable infractor por violencia política de género, aquel o aquella, porque hay un criterio que debido a la votación no pudimos hacer tesis, pero que reconoce que la violencia de género también la puede producir una mujer contra otra mujer. O sea, no solo puede provenir de hombre contra mujer, sí, mujer contra mujer también, como dice una canción, ¿no? Pero bueno, la votación no lo ha permitido y ahí está pendiente. Sí. Mujer contra mujer, ¿no? Hay un tema de algo así. Bueno, quizá lo más destacado dentro de las novedades en materia de violencia política de género, resalta un criterio que señala que la violencia política a razón de género es una irregularidad que tiene impactos diferenciados en distintos bienes jurídicos. Vean, qué interesante, ¿no? En esencia, la nulidad de una elección puede declararse cuando se acredite la violencia política en razón de género, que provoque una afectación sustancial e irreparable a los principios de equidad en la contienda y libertad de sufragio. Y esta tesis surge de dos criterios, uno el caso Iliatenco en Guerrero y el caso de Atlauta en el Estado de México. Anulación de elecciones por violencia política de género. Bien, pues así en principio los derechos políticos electorales de la persona a la que van dirigidos, en segundo, digamos que son las razones fundamentales, la grave afectación que existe y tiene asidero en la violación a los principios constitucionales de certeza, igualdad, libertad del sufragio y equidad en las contiendas. Bueno, pues en ese sentido la nulidad de elección pues se puede producir en estos casos, ¿no? Y bueno, pues creo que ya me pasé un poquito de tiempo, pero hasta aquí lo dejaría mi comentario, volveré pues más adelantito. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a la doctora María de los Ángeles Quintero Rentería, secretaria técnica de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias.
Pues muy buenas tardes a todas y todos. Siempre es un placer estar de nuevo aquí en Guadalajara, Jalisco. Esta es la segunda vez que venimos a participar a la presentación de esta obra y pues bueno, me siento muy honrada de estar aquí. Agradezco en primera instancia a los anfitriones, tanto al secretario general de Gobierno, a la diputada Mirel y por supuesto a la magistrada Ruth, que ya nos habíamos saludado, y aquí a mi amiga Paula, presidenta del OPLE, y en especial a quienes han hecho posible, como ya lo dijo el presidente, al magistrado Indalfer, por esta creación, al maestro Eduardo Jacobo, que ha coordinado esta obra, que además nos dio una explicación muy buena del tomo 7 y 8, y por supuesto al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Me voy a regresar tantito para explicar la dinámica de estos dos bloques de mesa, en donde por un error involuntario empezamos al revés, pero bueno, ya nos explicó el maestro Eduardo Jacobo los tomos 7 y 8. Estas mesas se van a dividir en dos bloques, donde el primer bloque está integrado por el maestro Eduardo Jacobo, por la diputada Mirel, presidenta de la mesa directiva, y el maestro Eduardo Jacobo presenta, la diputada Mirel comenta y luego pasamos a sus comentarios finales. El bloque 2 es en la segunda parte de los tomos, que me permito leérselos: candidaturas independientes, precampaña y campañas electorales, control de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales. Entonces, un poco de eso se va a tratar, ya vamos a la mitad del primer bloque, pero bueno, le cedo el uso de la palabra a la diputada Mirel con muchísimo gusto para que comente. Gracias, diputada. Lalo, miren, ya está. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias para quienes nos acompañan el día de hoy. Y de verdad para mí es un gran gusto y agradezco la generosidad por parte del Poder Ejecutivo a través del Secretario General de Gobierno para que estemos en este Palacio de Gobierno, en este ex recinto legislativo bellísimo, que en su momento, cuando se presentaron las primeras memorias, por aquí estuvimos en estos pasillos con el magistrado Indalfer, quedó anonadado de este espacio y bueno, por eso es que de alguna forma pugnamos para regresar y presentar este segundo bloque de memorias, que también de manera muy generosa el presidente Reyes Mondragón tuvo a bien aceptar la invitación, y que también agradezco al magistrado Indalfer que se haya permitido darse una vuelta, porque sé que no le gusta viajar mucho, entonces ahora lo tenemos nuevamente acá en casa, en Guadalajara, y también por supuesto agradecer a todo el equipo de la Sala Superior por este gran trabajo, extraordinario trabajo que han realizado, porque yo creo que es imprescindible para las y los abogados, quienes litigamos, como es su caso Erika, la diputada del Partido Verde, la materia electoral, quienes integran los tribunales electorales, los tribunales de salas regionales, así como los OPLES, que tengamos pleno conocimiento de los criterios que está tomando en este momento la Sala Superior. También, por supuesto, agradezco muchísimo la presencia de nuestra magistrada Ruth, que nos acompañes, de Paula, presidenta del OPLE, y también, por supuesto, de mi queridísima María de los Ángeles. Pues miren, como ustedes saben, las jurisprudencias nos marcan el rumbo de las decisiones que han sido tomadas por instancias judiciales. Respecto a diferentes temas, nos evocan la aplicación reiterada de una materia de impartición de justicia. Y miren, el hecho de que el día de hoy tenga yo la oportunidad y el honor de comentar estas dos memorias, que es la 7 y la 8, que tiene que ver con perspectiva de género y también con violencia política en razón de género, pues sí, me hace recordar una parte de mi historia, una parte de mi lucha, como la de muchas mujeres que durante muchísimos años han estado presentes en la vida pública de nuestro país y que han dado estas grandes batallas a fin de acceder a espacios públicos, a fin de estar en estos espacios de toma de decisiones para abrir camino a más mujeres en esta vida pública. Hoy, por ejemplo, les puedo referir que me llena también de orgullo formar parte de una legislatura histórica de este Congreso del Estado de Jalisco, donde somos el 63% de mujeres, es decir, 24 mujeres y 14 hombres. Y esto no lo hubiéramos podido llegar a ser, uno, sin la lucha constante de las mujeres que nos antecedieron, y dos, sin los criterios también que ha tomado la Sala Superior para garantizar el derecho de las mujeres a acceder a estos espacios públicos. Y como bien refirió el maestro Eduardo Jacobo,
para los amigos Lalo. Las memorias 7 y 8 nos presentan casos específicos sobre cómo ha venido impartiendo justicia en materia electoral la Sala Superior, concerniente a un tema que es muy importante, que es necesario y que debe ser visto desde todas sus aristas, que son tareas pendientes que tenemos no nada más en Jalisco, sino en todo nuestro país. La paridad de género, acciones afirmativas y el tratamiento que se les otorga a los casos de violencia política en razón de género en nuestro país. Ya lo mencionaba hace un momento Lalo, cuando se actualiza esta violación a este derecho, se pueden anular elecciones y creo que es importante que lo tengamos presente, que los conozcamos, porque a la vuelta de la esquina ya están las elecciones del 2024. Los casos y el sentido de las resoluciones presentadas tanto en la memoria 7 y 8 enmarcan muy bien los preceptos que en este momento son ambiguos y que todavía existe una resistencia en el ámbito político. Y tenemos que decirlo así de claro, todavía las mujeres nos enfrentamos a una lucha constante al interior de nuestro partido político para efecto de ser visibles, para efecto de ser atendidas en las precandidaturas y en las candidaturas, y estas son herramientas que también nosotros como mujeres debemos de conocer para en su momento de ser necesario impugnarlas en los tribunales que sea el caso. De todos es conocido que la paridad de género se incorporó en nuestro sistema normativo como un mecanismo diseñado para atender la discriminación que por razón de género ha limitado históricamente el acceso a las mujeres en la vida pública de nuestro país. El objetivo de la paridad de género no es solo lograr la presencia de las mujeres en los órganos de toma de decisiones, sino que realmente se traduzca en una participación significativa. Por eso, desde la trascendental resolución en aquel año 2011, el JDC, que muchas de ustedes y muchos de ustedes lo van a conocer, que es el 12.624, mejor conocida como el de las Juanitas, y posteriormente con la reforma del 2014, en donde se incorpora a nuestra Constitución el principio de paridad de género, es que ha cobrado mayor relevancia en la vida pública y también en el tema de los tribunales electorales, poniéndose al centro del debate político y legislativo la adopción de acciones afirmativas tendientes a cumplir con este principio constitucional que es la paridad de género. Desde ese momento hasta ahora existe una amplia línea jurisprudencial que ha generado la Sala Superior para garantizar de manera adecuada y oportuna todos los derechos en materia electoral y principalmente de aquellos grupos que han estado históricamente colocados en una situación de desventaja o excluidos, como son, entre otros, los derechos de nosotras, de las mujeres. Por ejemplo, en la memoria número 7, que bien refería antes Lalo, se destaca una jurisprudencia que tiene que ver en materia de perspectiva de género, así como las acciones afirmativas que ha implementado la Sala Superior con el objetivo de eliminar las barreras de acceso en la representación política de las mujeres. También se reconoce la exigencia de los partidos políticos para adoptar la perspectiva de género en todas sus dimensiones, esto es, desde la integración de sus propios órganos de dirección, en las fórmulas de la integración de ayuntamientos, al obligar en aquel momento a los partidos políticos a postular mujeres en las candidaturas. También el establecimiento de estándares mínimos para el cumplimiento del mandato constitucional por los partidos políticos cuando contienen mediante una coalición. Ahora bien, por lo que ve a la memoria 8, la cual aborda la violencia política en razón de género, resulta sumamente importante mencionar que con las reformas constitucional y con la reforma legal de paridad y violencia política en razón de género del año 2019 y 2020, se definieron y establecieron cuáles conductas deben considerarse y quiénes son las autoridades competentes para conocer de estas conductas, así como las consecuencias legales de dichos actos. Y hay una jurisprudencia que yo en lo particular quiero resaltar, que es la denominada violencia política de género, elementos de la actualización en el debate político, porque establece 5 elementos con los cuales
se puede anular una elección cuando se da esta violencia. ¿Y cuáles son estos elementos? Cuando sucede en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Es perpetrado por el Estado o sus agentes o por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, a través también de medios de comunicación y sus integrantes, o un particular o un grupo de personas. Cuando también es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y o psicológico. El cuarto elemento es que tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y cuando también se basa en elementos de género, esto es, que se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado en las mujeres y afecta desproporcionadamente a las mujeres. Por eso insisto que es muy importante el que estas memorias que ahora se presentan del número 7 al número 12, las y los podamos conocer a efecto de tener argumentos suficientes para estar preparados en los próximos elecciones. En ese sentido, y ya para concluir, las expresiones que se dan en el contexto de un debate político y en el marco de un proceso electoral que reúnan todos los elementos anteriores constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género. Y también hay algo que resaltar: la prohibición a los partidos políticos y entidades de interés público de usar estereotipos discriminatorios de género, particularmente en la propaganda electoral. Creo que esto es sumamente importante que lo conozcamos para efecto de determinar a ciencia cierta lo que es la violencia política en razón de género y poderlo emplear como tiene que ser. Sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la diputada Mireille por sus reflexiones respecto de esta obra. Y yo me quedo con lo que comenta de que ahora aquí en el Congreso de Jalisco tiene 63% de integración de mujeres. ¿Y por qué quiero invitarlos a la reflexión de este número? Porque no siempre fue así. Porque apenas 2 o 3, máximo 4 integraciones antes, este número no solo era impensable, sino era extremadamente hacia el otro lado, porcentualmente hablando. ¿Y por qué es importante que se mencione? Porque justo ustedes en el tomo número 7 van a encontrar cómo van evolucionando los criterios y cómo va evolucionando también paralelamente a la legislación. Ya lo mencionaba la diputada, tuvo que ver la reforma del 2011, la del 2014, las sentencias que iban caminando paralelamente antes y después de estas, y cómo también en ir ganando esos espacios tenemos cómo se fue ajustando la representación proporcional, cómo las fórmulas tuvieron que ser integradas del mismo género cuando antes no se dio y se dieron las Juanitas o luego se dieron las Manuelitas con las renuncias aparentemente voluntarias que ustedes ya conocen. También tenemos la integración paritaria donde las autoridades electorales administrativas, dice los criterios de la sala, sí podían implementar lineamientos, criterios o emitir reglas para optimizar y generar estas acciones afirmativas. Entonces, de verdad yo se los recomiendo muchísimo desde la ocasión anterior. Es un tomo, ustedes lo ven, es delgadito, pero te vienen cada uno de los temas que son los más importantes. Al final tienen las infografías y después tienen un glosario de las tesis y las jurisprudencias de cada tema. Entonces, de verdad es una manera muy sencilla de tener acceso a este camino, a este pasar por estos temas. Y pues bueno, dicho esto, me permitiré cederles la voz de nueva cuenta para sus comentarios finales hasta por 5 minutos. Adelante, maestro Eduardo Jacobo. Gracias. Muchas gracias, sí. Bueno, pues yo la verdad es que no quisiera cansarlos mucho. Prácticamente la diputada Mireille ya hizo el resumen del resumen. En realidad creo que lo esencial se ha comentado de los tomos 7 y 8 relativos a los temas de perspectiva de género, paridad, acciones afirmativas y violencia política en razón de género. Yo la verdad quisiera hacer solo un comentario, pero no quisiera extendernos, con relación a hacer una reflexión respecto a
En la actualidad hay una tendencia a regular con relación a estos temas que trasciende inclusive al uso del lenguaje, es decir, el lenguaje incluyente, sexista, etcétera, ¿no? Con los temas de género. Y me llamó la atención un artículo de una especialista lingüista, doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Concepción Campani, que escribe acerca de esto. Pero ella tiene una visión diferente. Entonces me llamó la atención porque, primero como mujer y además como especialista, y solo quisiera comentar brevemente acerca de ello, ¿no? Pareciera que el Estado hace mucho, estamos haciendo mucho por equilibrar a los grupos vulnerables, entre las mujeres y el activismo judicial, todas estas funciones, pero ella dice que no, que lo que debería hacerse en realidad es sustantivo. Y bueno, rápidamente solo comentaré así. Dice que la igualdad no está en la gramática, dice, ¿se gana con el lenguaje, con incluyente? Se pregunta. Dice, creo que no se gana nada, pero sí hay un hecho de discriminación contra la mujer, eso sí es real. Afirma Concepción Campani, académica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y presentó este discurso aquí en Guadalajara en el ITESO. La experta en sintaxis histórica y teoría del cambio gramatical se refirió a que la lengua se define como un patrimonio intangible de la humanidad y que no le pertenece a los grandes escritores, sino a los hablantes de todos los días. Cualquier lengua tiene una naturaleza inclusiva, seamos hombres, mujeres, niños, hablemos como hablemos, con el nivel educativo que tengamos, añadió. Campani dijo que la gramática es un hecho arbitrario que ha sido heredado y en el que no hay una relación entre sexo y lengua, a excepción de los elementos nominales en el español, como oso o osa, por unos ejemplos y distintas palabras. Estos representan cerca del 3% nada más de nuestro idioma. Dice, tan arbitrario es que la palabra arte en singular es arte y en plural son las artes. Es una convención de 2000 años de sedimentación histórica. Por ello considera que la pelea de la gramática incluyente se da en la superficie y no tiene posibilidades de que se apropie cambios permanentes. O sea, ella dice que si no cambiamos, si no volvemos a reaprender y pasan al menos 1000 años, no va a cambiar. Dice, al hablar del escalonamiento hay que quedar alrededor del tema. La investigadora comenta que esto se debe a que la lengua es el soporte de identidad y que en todas las visiones culturales existe una noción de que aquello que no se nombra no existe. En fin, lo que piensa en esencia, dice la académica, que la mayoría de las lenguas en todo el mundo no marcan un género. Entre estas se encuentran el finlandés, el turco, el árabe clásico, las lenguas amerindias, desde Canadá hasta el Amazonas. Dice que en realidad la pelea la tenemos que dar, se pregunta ¿en dónde? En el discurso. Es otra historia. El discurso es la construcción que hacemos con la gramática y sí tiene pesos, sí hay voluntad, pero hay discriminación y en realidad no hay una inclusión verdadera. El problema de fondo, dice, no está tocado porque estamos haciendo manuales de uso del lenguaje y no estamos dando batalla a la equidad social absoluta e igualitaria en brechas salariales, por ejemplo. Ella dice, a mí que me llamen arquitecta no es lo que yo necesito. Yo lo que necesito es que me paguen igual que un arquitecto, por ejemplo, ¿no? En fin, solo es una reflexión porque el lenguaje judicial está impregnado de ese principio, pero también me parece que el lenguaje legislativo, yo creo que en recintos como estos se hace un esfuerzo importante cuando hacen una ley. Yo me acuerdo de una materia que se llama técnica legislativa, donde viene el tema de redacción y donde hay que utilizar un lenguaje inclusivo, incluyente, ¿no? Habría que hacer una reflexión importante en ese sentido. Pues hasta ahí dejaría mi intervención. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al maestro Eduardo Jacobo. Muy interesante la perspectiva del lenguaje incluyente que nos comparte de esa escritora. A continuación, la diputada Mirel, comentarios finales. Gracias. Nada, simplemente invitarles a que estemos muy pendientes de las resoluciones por parte de la Sala Superior, porque creo que es indispensable que desde nuestro espacio, desde el legislativo, tengamos muy claro también cuáles son los retos que tenemos de frente a los nuevos procesos electorales, es decir, qué reformas tenemos que atender. Por ejemplo, tuvimos el caso en el proceso electoral pasado del 2021, cuando no establecimos muy bien estos criterios de elegibilidad al momento de generar los bloques también de paridad, y que tuvimos
unas serias discusiones con el entonces Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y que nos ha ayudado eso también a generar retos que tenemos de frente en este 2024 y que tenemos que también atender en la legislación. Entonces yo creo que eso me llevaría yo en la parte de la reflexión, también compartirlo con mis compañeras y mis compañeros del Congreso del Estado para juntos establecer los criterios muy determinantes para erradicar la violencia política en razón de género y también establecer criterios muy claros y muy contundentes para que se pueda legislar con perspectiva de género y poder así garantizar los derechos de las mujeres y también, por supuesto, de los hombres. Gracias. Gracias, diputada. Y bueno, para concluir, resalto la importancia de esta armonización legislativa y de que el Poder Judicial y el Poder Legislativo se puedan hablar y podamos trabajar en conjunto, así como con los órganos autónomos que se encargan de organizar las elecciones. Y como reflexión, no, ¿por qué? Porque de esto depende también en mucho los criterios que toman nuestros jueces y nuestras juezas en materia electoral. No es, por ponerles un ejemplo, no fue lo mismo la reforma de paridad en gubernaturas antes de que hubiera legislación local que después de que hubiera legislación local a la hora de tener procesos electorales. Entonces, pues bueno, destaco el comentario de la diputada y con esto terminamos el primer bloque. Muchísimas gracias. En este momento abrimos el segundo bloque con nuestra moderadora, la maestra Paula Ramírez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es de verdad un gran honor para mí haber sido invitada a esta espléndida mesa a presentar estas memorias jurisprudenciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No puedo iniciar esta moderación sin antes saludarles con mucho respeto a todas las autoridades aquí presentes y desde luego a quienes nos acompañan aquí en la mesa, al maestro Jacobo Nieto, a la magistrada Ruth, al magistrado Indalfer, por supuesto, a la diputada Mirel, al magistrado presidente Reyes Rodríguez, al secretario general de Gobierno y por supuesto a mi amiga María de Los Ángeles. Me ha tocado moderar este segundo bloque de volúmenes de estas memorias. Vamos a comentar en este momento 4, las 9, las 10, la 11 y la 12 de esta colección jurisprudencial y para ello pues contamos ni más ni menos que con la participación del magistrado Indalfer Infante, que pues además de junto con el magistrado Reyes ser figuras centrales de la justicia electoral mexicana, pues son también autores y responsables de varias de estas tesis, de estas sentencias que integran estos criterios que se presentan esta tarde. Además tenemos pues el lujo de contar con el comentario del secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, que como sabemos es un indiscutible conocedor y estudioso de la historia política mexicana y de la jalisciense en particular, por lo cual seguramente será muy rico escucharles. Brevemente, porque ya tenemos el tiempo un poco justo, quiero decir que las memorias que hoy nos convocan recogen diversos criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya lo decía el magistrado Reyes, en un periodo que corre de 2016 a 2021, sobre temas fundamentales de la vida política y electoral mexicana y que han contribuido a construir pues este andamiaje jurídico que ha posibilitado en nuestro país garantizar derechos políticos, derechos electorales de todas las y los mexicanos. Esta tarde estamos invitadas e invitados, y en este momento en específico, a comentar estos 4 volúmenes que he mencionado, que han ido definiendo las condiciones de la competencia y de la participación política en nuestro país en los últimos años y que
tienen que ver con temas o están directamente vinculados con la participación de las candidaturas independientes, la propaganda política, las precampañas, las campañas, y también el tema del control de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales. Son estos los temas sobre los cuales versan estos 4 cuadernillos o volúmenes, pues que ofrecen una puntual y amplia recopilación de tesis y jurisprudencias. Estas memorias constituyen un testimonio, constituyen una fuente de consulta, una guía, una recopilación de decisiones pues bien explicadas, creo que bien sistematizadas, ya lo decía el magistrado Reyes Rodríguez, esta es la mejor forma de conocerlas, y cuyo desarrollo ha posibilitado esto, el ensanchamiento de derechos político-electorales y algo sumamente relevante, que el acceso al poder político en nuestro país ocurra dentro de los estrictos parámetros que exigen nuestras leyes y nuestra Constitución. Pero no digo más, cedo ahora la palabra, en primer lugar, al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Indalfer Infante González, hasta por 10 minutos. Por favor, adelante. Bien, buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecer la realización de este evento, que es el segundo. Guadalajara tiene, yo no sé si decirse la suerte, el privilegio, pero estuvimos presentando los primeros 6 tomos de estas memorias en diciembre del año pasado y ahora presentamos la segunda parte de estas memorias, que van a ser muchas, pero bueno, este es el inicio. Pero lo significativo es que hubo la voluntad, ¿verdad?, de parte de la diputada Mirel, ¿verdad?, del señor secretario de Gobierno, en facilitar todo para que este evento se diera, como una cuestión de divulgar, de hacer público los criterios de la Sala Superior, en general del Tribunal Electoral, pero realmente por la forma en que se integra la jurisprudencia, la gran mayoría son criterios de la Sala Superior. Pero es importante que se reconozca o que el Tribunal Electoral reconozca esa facilidad, la facilidad que nos han dado para poder en este lugar presentar estas memorias y contribuir así de alguna manera al conocimiento de los derechos político-electorales. No voy a hablar de lo que dicen cada uno de estos 4 tomos. Yo quisiera decirles cómo se establece la jurisprudencia en materia electoral y cuáles son las distinciones que hay con otro tipo de jurisprudencia, con la jurisprudencia que emiten los demás tribunales del Poder Judicial de la Federación. Y nos vamos a encontrar cómo tiene esos aspectos distintos y alguna razón en particular para que esto sea así. Si hablamos, por ejemplo, de los tribunales colegiados de circuito, ellos, para establecer jurisprudencia, basta que emitan 5 sentencias en el mismo sentido, ¿verdad? Y esas 5 sentencias ya serán jurisprudencia. No hay necesidad de que emitan una tesis, no hay necesidad de que esté publicada en el Semanario Judicial de la Federación para que ese criterio que está en esas 5 ejecutorias se pueda invocar como jurisprudencia. Ahora, con las reformas constitucionales que hubo, ya la Suprema Corte no hace jurisprudencia por reiteración, sino ya es jurisprudencia por el precedente. Es decir, al resolver un solo asunto con mayoría de 8 votos por parte del Pleno o de 4 por alguna de las salas, ya es jurisprudencia, ya es un criterio obligatorio. Bien, en el caso de la Sala Superior, en el caso del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, la jurisprudencia se establece de manera distinta. Por ejemplo, en el número de precedentes, tratándose de la Sala Superior, solamente se requieren 3
en el mismo sentido, sin ninguno en contrario. Pero la diferencia la encontramos en que, aún teniendo esos 3 precedentes en ese mismo sentido, los criterios que están ahí no resultan obligatorios. ¿Por qué? Porque la ley exige que haya un reconocimiento, una declaratoria formal por parte de la Sala Superior de que el criterio es obligatorio. Entonces ahí encontramos un candado o un doble requisito para que sea obligatorio el criterio. ¿A qué obedece esto? Bueno, pues seguramente a que se deben reflexionar o que el legislador quiere que, tratándose de la materia electoral, haya cierta prudencia en los criterios y todavía haya una segunda oportunidad para determinar si el criterio es obligatorio o no. Tratándose de las salas regionales, estas sí requieren de 5 ejecutorias en el mismo sentido. Sin embargo, para que eso pueda ser jurisprudencia, el criterio establecido, el criterio de interpretación de la norma o de los hechos o de los actos que hayan resuelto, necesitan que lo ratifique la Sala Superior. Es decir, las salas regionales no pueden hacer obligatorios sus criterios, sino que necesitan de que la Sala Superior comparta su criterio, ¿sí? Y entonces es en alguna sesión cuando nos piden ellos que algunos criterios conformen jurisprudencia o establezcan jurisprudencia, entonces la Sala Superior tiene que abocarse a analizar y determinar si comparte ese criterio. Esa es otra diferencia, ¿verdad? Pero además, cualquiera de estos requisitos, de cualquier manera, necesitan la declaratoria formal de jurisprudencia. Ahora bien, la publicidad, ¿a quiénes, cuando hacemos jurisprudencia, a quién hay que comunicárselos? En el caso del electoral, en el caso, por ejemplo, de los demás criterios del Poder Judicial, se los comunican a todo mundo. Todas las autoridades estarán obligadas a los criterios de la Corte y también a los de los tribunales colegiados de circuito, claro, dentro del circuito a que ellos están, pero pueden servir también como criterios orientadores respecto de otros. En el caso de la jurisprudencia en materia electoral, pues le resulta obligatoria de manera directa para las salas regionales, también para el Instituto Nacional Electoral. A las autoridades electorales locales sí les resulta obligatorio, pero solamente cuando se trata de derechos político-electorales. ¿Sí? En estos casos, todos esos criterios, todo lo que la Sala Superior haya dicho en sentido, les resultan obligatorias a las autoridades electorales locales, ya sean administrativas o sean jurisdiccionales, ¿verdad? Son el único caso donde se les notifica y también en aquellos supuestos donde el acto que haya sido analizado en esos casos sea o nazca de esas autoridades, ya sea de los OPLES o de los tribunales electorales locales. Entonces encontramos estas grandes diferencias. Entre la jurisprudencia que emiten los demás órganos del Poder Judicial y la jurisprudencia que emite la Sala Superior. ¿Sí? Entonces, por esa razón, cuando nosotros generamos el acuerdo de jurisprudencia, el último, establecimos una situación. ¿De qué manera hacer que las sentencias que emite la Sala Superior sean atendidas por las salas regionales o por otras autoridades? Entonces, señalamos que si bien no resultaban obligatorias, si no se iba a compartir el criterio que había establecido la Sala Superior en esa ejecutoria o en esa tesis, era obligación de las salas regionales razonar por qué no lo aplicaban, ya sea que no compartieran el criterio que ahí estaba, y obligarlos entonces a compartirlo o a dar las razones del por qué no se comparten. Y si se daban razones del por qué no se comparten, entonces generábamos una contradicción de criterios que podía resolver la Sala Superior y tener automáticamente jurisprudencia obligatoria en ese sentido, ¿verdad? Ahora bien,
La jurisprudencia de la Sala Superior pues ha venido caminando por distintas épocas. Ahorita estamos en la 7ª época y cada época, desde 1991, ha tenido una razón de ser, ¿verdad? Ya sea reformas constitucionales o reformas legales. La última, cuando se creó la 7ª época por esta Sala Superior, realmente atendimos a dos cuestiones fundamentales. Una, las reformas que hubo en relación con violencia política, ¿verdad? Y dos, a la necesidad de cambiar el formato de las tesis. Anteriormente teníamos un formato muy abstracto, un formato donde solamente había un rubro y había un texto. Pero a veces leyendo no podíamos darnos cuenta si ese criterio era aplicable al caso que teníamos. Y entonces lo modificamos para establecer un formato distinto, que tuviera, sí, por supuesto, un rubro, pero después un apartado de hechos, donde se dijeran cuáles son los elementos fácticos que se van a resolver ahí. Después, otro rubro que atiende al criterio jurídico. ¿Cuál es el criterio jurídico? La interpretación que se está haciendo. Y al final, la justificación, que son el cúmulo de razonamientos, toda la motivación para observar ese criterio. Esas fueron las razones por las que sacamos este punto de la 7ª época. Ahora bien, todas estas tesis en materia electoral, aunque lo hay en otro, siempre están basadas en este principio de publicidad. Se aplica un tanto más porque en materia electoral hay este principio de publicidad. Pero la intención es, entre otras cosas, divulgar los criterios de la Sala Superior, del Tribunal Electoral. Sí tenemos una gaceta del semanario donde están las tesis, pero ahora lo que queremos hacer es, de manera simplificada, extraer de la sentencia realmente lo importante para el criterio jurídico. Y eso es lo que está ahí, de tal manera que estos volúmenes se conviertan en una herramienta para los operadores jurídicos, pero también de texto para estudiantes, para que sepan y puedan conocer sus derechos políticos, cómo los está resolviendo, cómo los está determinando el Tribunal Electoral. Sobre todo porque la ley electoral pues no es tan explícita, ¿sí? No es tan explícita, pues que necesitan de muchos acuerdos de repente de los soples del Instituto Nacional Electoral para que puedan desarrollar muchos aspectos que no están desarrollados en la ley, ¿sí? Precisamente por eso la función de la Sala Superior en integrar la normativa es muy importante y se integra a través de la jurisprudencia, ¿sí? Entonces, en estos criterios lo que tenemos es el conocimiento de todos, o que todos puedan conocer sus derechos político-electorales. Y así contribuir a la legalidad, a que todos conozcan cuáles son esos derechos, cómo pueden ejercerlos. Y por eso también van a encontrar muchos criterios donde la Sala Superior hace a un lado todos los formalismos procesales con la finalidad de resolver el fondo de un asunto, ¿sí? A diferencia de otras materias. La Sala Superior prefiere hacer o dar un argumento de mayor beneficio y ponerlo por encima de un tema de carácter procesal con la finalidad de hacerlos llegar. Por otra parte, sí es importante para la Sala Superior el que todos conozcan cuáles son sus criterios, su forma de resolver. Es cierto, una de las finalidades son las sesiones públicas. Y las sesiones públicas son importantes porque el juez resuelve de cara a la sociedad, de cara a los ciudadanos. De frente dice si tienen o no el derecho. Y eso es muy importante. Parece mentira, pero no es lo mismo, los que hemos sido juzgadores ya de mucho tiempo, no es lo mismo resolver dentro de una oficina que resolver públicamente un asunto. O sea, son cuestiones muy distintas y por eso son muy importantes el que haya este tipo de sesiones. Bueno, esta es una forma entonces de darles a conocer el trabajo jurídico, el trabajo de reflexión, de prudencia de la Sala Superior. ¿Para qué? Para que ustedes, uno,
conozcan, por supuesto, los criterios y, como decía el magistrado presidente, pues haya predictibilidad, ¿no? Claro, siempre hay la oportunidad de estar reflexionando los casos. De hecho, para integrar nuestra jurisprudencia en la Sala Superior, tomamos la decisión de que los casos no fueran resueltos en la misma sesión. Es decir, si teníamos 3 casos idénticos, no se fallaran en la misma sesión. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de reflexionarlo en una segunda y en una tercera sesión para que pudiera ser jurisprudencia. Y es lo que ocurre aquí. Lo que queremos es eso, que los ciudadanos, que las ciudadanas sepan y puedan evaluar efectivamente el trabajo. Sirve para eso, como una forma en que la sociedad puede evaluar el trabajo que está llevando a cabo la Sala Superior. Bien, por razón de tiempo también hasta aquí concluyo y les agradezco mucho la atención. Gracias. Muchísimas gracias al magistrado Andalfer Infante González por su presentación, por sus reflexiones, que tal como él mismo lo señaló, lejos de reflexionar en torno al contenido propiamente de estos tomos de las memorias, lo que nos ofrece es más bien pues una muy elocuente explicación respecto de la construcción jurisprudencial electoral en nuestro país y sobre todo repara en este esfuerzo tan relevante por desarrollar estos criterios de modo tal que puedan ser ampliamente divulgados y que por lo tanto tengan este alcance que nos permita, pues esto, garantizar derechos y que las y los ciudadanos conozcan sus derechos y conozcan cómo defenderlos. Estas memorias son precisamente pues la muestra más elocuente de los esfuerzos que ha realizado el Tribunal Federal Electoral para esta labor pues de divulgación y sistematización tan relevante. Sin más, voy a darle ahora la palabra al secretario general de Gobierno, al maestro Enrique Ibarra Pedrosa, para comentar estos números, estos volúmenes de las memorias que hoy nos convocan. Gracias, secretario. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos que nos acompañan. Con la magnanimidad, generosidad y equidad que caracterizan a la presidenta del Congreso, convocante a este encuentro, me asignó a mí en mi primera intervención 7 minutos y que si era procedente tendría una no réplica de 5 minutos, entonces voy a ceñirme a ello. También voy a replicar el método de quien fue mi piropinante, del magistrado Infante González, de no ceñirme letrísticamente al contenido de los textos. ¿Por qué? Porque estamos aquí ante eruditos, estudiosos, interesados, interesadas, 5 diputadas, diputados de diversos grupos parlamentarios, representantes de los órganos jurisdiccionales, de los órganos autónomos, precandidatas, precandidatos, aspirantes, que los hay, que seguramente tienen todo el interés. Yo iniciaría por felicitar a Mirel por haber propiciado este encuentro. Ya decía el magistrado presidente Reyes Rodríguez, es un diálogo republicano y cuenten ustedes con que Jalisco tiene ese interés. Nosotros estamos en el festejo de los 200 años, fuimos la primera entidad de las 32 que conforman la República en haber nacido por la Diputación Provincial el 16 de junio de 1823 y la primera consulta entre los 132 ayuntamientos de ese entonces, los gremios, las congregaciones, para que se decidiera si México iba al federalismo o a un régimen centralista. La respuesta fue el régimen federalista. ¿Qué iniciaría yo? Porque si algunos me preguntaban, de quienes nos visitan, la relevancia de este espacio. Aquí es, efectivamente, ya se dijo, el exrecinto del Congreso. ¿Qué era aquí? En este palacio, que terminó de construirse en 1790, vivían los gobernadores en la colonia y todavía en el siglo XIX, todos quienes ejercieron esa función. Este espacio era la capilla,
Este espacio era el templo donde el gobernador y su familia y seguramente invitados acudían a los eventos religiosos. Cuando dejó de ser y se transformó en poder legislativo, con la gubernatura de un excepcional jurista mexicano, Ignacio Luis Vallarta, que gobernó este estado del 1791 a 1795. Palacio había sido derruido en la Guerra de los 3 Años, cuando los conservadores se apropian de aquí, y él hizo este recinto que funcionó poco más de 100 años, 109, y también tenemos aquí un mural que tiene un nombre espléndido para el acto que nos convoca. Se llama La Gran Legislación Revolucionaria Mexicana y la abolición de la esclavitud. Este mural que ustedes ven aquí es de Clemente Orozco, excepcional muralista, oriundo de Jalisco, y si ustedes se fijan, es diferente en trazos al de la escalinata central. ¿Por qué razón? El de la escalinata central es de 1936-37, ahí Orozco ya advertía a la humanidad el riesgo del fascismo, el riesgo del nazismo. Si ustedes lo ven ahorita que regresen, tiene la suástica, tiene la amenaza que representaba. Y aquí los trazos son un tanto diferentes. ¿Por qué razón? Porque cuando lo pintó Orozco, que ya fue en el 49, estaba muy enfermo ya. Fueron muchos sus discípulos, sobre todo Jorge Martínez, quienes lo concluyeron, que terminó, y murió 8 semanas después de que terminó el mural que aquí nos concita. Ahora, ¿yo qué quisiera subrayar? Yo quisiera subrayar la gran relevancia, la gran trascendencia de dos instituciones que no tienen más allá de 30, 40 años. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué lo subrayo? Porque fíjense ustedes, ¿cuál ha sido la polémica, el debate que nos ha significado guerras, que nos ha significado luchas fratricidas, que nos ha significado confrontaciones, enconos, odios? El tema electoral. ¿Cuándo se hicieron las primeras elecciones en este país, que no era país todavía? Y se hicieron en 2 reinos, en la Ciudad de México, el reino de la Nueva España, y en el otro gran reino, que era aquí, Guadalajara, la sede. ¿Para qué? Para elegir al presidente o al alcalde y a los regidores. Porque se venía de la Constitución de Cádiz ese derecho. Porque acuérdense, desde principios de la corona, que fue asfixiante y depredadora para la participación ciudadana, las alcaldías se vendían, las regidurías se vendían, la tesorería se vendía. Eso lo decretó Felipe II. ¿Cuál alcaldía de América fue la más cara? La de la Ciudad de México. Se vendió en 12,500 pesos. La de Lima en 12,000. Guadalajara pues, tenía, en 1812, cuando se hace la primera elección, tenía 22,000 habitantes. Lo más que costó en toda la colonia fueron 750 pesos. Estaba muy desequilibrado el costo. Pero ¿cuál fue? ¿Qué lección nos deja la primera elección? Y nos la deja de un actor político, de un actor lúcido, de un actor muy talentoso y de un escritor muy bueno. No podremos coincidir en sus posturas ultraconservadoras, como fue Lucas Alamán. Pero ¿cómo refiere Lucas Alamán la elección de la Ciudad de México de 1812? Dice Lucas Alamán, cito para que no vayan a pensar que estoy haciendo un invento verbal, dice, se refiere a la Ciudad de México, no a la de Guadalajara, ahorita comentamos el complemento. La votación se hizo con el mayor desorden. No solo no se calificó si los que se presentaban a votar eran o no ciudadanos y si estaban en ejercicio de sus derechos, según las distinciones odiosas que en la Constitución, la de Cádiz, se habían establecido, y de que no se hizo caso ninguno, sino que los mismos individuos, dice, o sea, los votantes, lo hicieron en diversas parroquias y secciones. ¿Quién organizaba las elecciones? Las parroquias, la iglesia católica. Por eso la elección aquí es en domingo, no es en martes como en la cultura sajona. Diose dinero, dice Lucas Alamán, diose dinero a los cargadores de las esquinas para que repartiesen papeletas con los nombres de los electores, los que se iban a elegir, y por ellos votaban
los aguadores y muchachos ociosos sin saber siquiera los nombres que contenían. Por resultado de todo esto, el triunfo de los americanos, era el partido de los americanos, fue completo sobre el europeo, no habiendo salido un solo electo de los europeos, y con tal uniformidad de votación como que era el resultado de las papeletas repartidas, que ninguno de los 4 electores del Sagrario salió con menos de 5,000 votos. Subraya, hubo parroquias en que el número de votos excedió en mucho a la de los vecinos. Como los ganadores fueron los criollos, los peninsulares, ¿qué hicieron? Es un término que ya viene desde ahí, con Lucas Alamán. Impugnaron la elección. Sin embargo, la controversia no prosperó, por lo que presionaron al virrey Venegas hasta que éste suspendió la elección, repitiéndose en marzo de 1813. Es un tema que lamentablemente nos ha acompañado. Concluyo, la de Guadalajara se hizo en 4 parroquias, en el Sagrario, que está aquí anexo a la catedral, que construyó el hacedor de esta ciudad, Fray Antonio Alcalde, en el Templo del Santuario, que también fue obra de Fray Antonio Alcalde, en la de Analco, que vivía población mestiza e indígena, y en la de Mexicalcingo, que también había rehecho alcalde. Aquí no hubo conflicto, ¿pero por qué? Había un entendimiento entre las élites comerciales, agrícolas y algunos segmentos educativos. En fin, es un tema que nos ha acompañado lamentablemente toda la historia, y la aurora de confianza se dio a partir de que se sustituye el viejo modelo electoral que prevaleció hasta 1989, después de una elección con gran controversia, y la Cámara de Diputados, la Cámara Federal, emite y aprueba el COFIPE. A mí me tocó ser parte desde entonces de esa comisión dictaminadora y, por supuesto, muchos años después en las representaciones. Y el Tribunal Federal Electoral, ya se dijo aquí, es hasta el año de 1996, en otra gran reforma, la última que se aprobó por unanimidad. ¿Quiénes incidieron en eso? Evidentemente, Zedillo era el presidente, él no traía una formación muy tatuada, con ninguna expresión partidista, y la voluntad de gentes que participaron por el PRI, donde yo milité muchos años. Acompañé a Santiago Oñate y a Enrique Jackson, y los 3 éramos los encargados de buscar el entendimiento, y Arturo Núñez, que tuvo también, lo comentábamos ahorita, con el magistrado, un papel muy relevante. En fin, yo creo que tenemos que acentuar en el quehacer, en los saldos más que positivos del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Ibarra Pedrosa por esta pues interesantísima reflexión que nos lleva a nuestros antecedentes a reconocer la historia de, pues sí, de la construcción del sistema político electoral que tenemos el día de hoy. Y bueno, no puedo tomar mucho tiempo, pero decir que sí, es significativo estar aquí bajo la gran legislación, la última obra de José Clemente Orozco, pero creo que también es muy relevante siempre repasar la historia, porque solamente así podemos cobrar conciencia de lo que hemos logrado a lo largo pues de las décadas, incluso de los siglos en este país, y que nos permitan, por lo tanto, y bueno, pues me toca también recoger esa idea, defender a las instituciones democráticas que hoy tenemos, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral Federal, desde luego las autoridades electorales locales, jurisdiccionales y administrativas. Me parece que la coyuntura lo exige. Sin más, vamos a darle la palabra para un comentario final de cierre al magistrado Endalfer Infante. Por favor, adelante, magistrado.
Como ustedes saben, recientemente ha habido reformas prácticamente a todas las leyes electorales. 6 leyes que tienen que ver con lo electoral fueron reformadas. Nosotros ya estamos teniendo algunos casos que tienen que ver con estas reformas. En estos volúmenes podemos encontrar un avance de criterios y yo creo que lo que hay que cuidar es que no haya retrocesos en los derechos político-electorales, que eso que se ha ganado se siga conservando. Yo creo que ahí va a ser muy importante la intervención del tribunal y de los tribunales electorales en general en el análisis de estas nuevas disposiciones. Muchos de los criterios que están aquí han servido a los órganos legislativos para hacer reformas. Es decir, muchos de los derechos que están en la ley, que ya se ven reflejados en la ley, han sido, como se dice, a golpe de jurisprudencia. Por eso es muy importante la labor jurisdiccional en este sentido. Pero una labor jurisdiccional, como lo dijo el presidente, que sea totalmente independiente, que sea neutral también a la hora de emitirla. De las disposiciones, por ejemplo, reformadas, tenemos una nueva ley general de los medios de impugnación, ¿sí?, donde se reducen los medios que conocíamos típicamente o que estaban en la anterior ley, ¿verdad? Ahora también se reforma la ley orgánica, algunos aspectos de la ley orgánica. ¿Para qué? Para tratar de establecer por parte del legislador qué es la materia electoral, ¿sí? Y esto es muy importante porque la Sala Superior tiene una construcción muy amplia de la materia electoral y gracias a ello se han podido conocer muchos asuntos que tienen que ver con derechos políticos y que no quedaba claro a qué autoridad judicial le correspondía resolver. Entonces tendremos que hacerlo. De hecho, hemos iniciado ahora con las impugnaciones que ha habido, con las integraciones del INE, hemos hecho algunas consideraciones para determinar que esos actos sí los podemos conocer. ¿Por qué? Porque antes en la ley de medios había una disposición que decía que podíamos conocer de todos aquellos casos donde el acto fuera la integración de autoridades electorales locales. Después, a través de los criterios de la sala, también se amplió para conocer de asuntos de las autoridades nacionales, electorales nacionales. Pero ahora esa disposición no la encontramos en la nueva ley. Por ejemplo, por citar un ejemplo, no la encontramos en la nueva Ley General de Medios. Con esto lo que quiero decir es que hay un gran reto para la Sala Superior en los criterios que se vayan a emitir y seguramente debe dar lugar, aun cuando haya la impugnación de esta normativa, debe dar lugar a la creación de una nueva época, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder reflexionar sobre todo lo que ya hemos dicho en relación con estos derechos, ahora a la luz de la nueva normatividad, y establecer nuevos criterios en relación con ello. Por lo tanto, esto tiene que ser ya una labor también del área de jurisprudencia que empiece a revisar los criterios que tenemos conforme a la nueva normatividad. ¿Y cuáles son los que ameritan? Pues a lo mejor por ser tan trascendentes, tan importantes, que queden como tesis históricas probablemente de lo que se dijo respecto de algunos temas y de aquellos derechos que todavía sigan vigentes, bueno, reiterarlos, pero ya reiterarlos a la luz de los nuevos medios de impugnación que están y a la luz de la nueva forma en que está establecido en las leyes, con las reformas que ha habido al respecto. Pero lo importante será no retroceder en lo que se ha avanzado en los derechos político-electorales. Por lo tanto, seguramente nos vamos a estar viendo si el presidente, bueno, que además también, por supuesto, hay que agradecer porque el presidente Reyes tiene un compromiso con la publicidad, con la justicia abierta. Y realmente es esto algo que, aunque él me lo atribuye, realmente es una idea del presidente Reyes en este sentido, de darle la mayor difusión al trabajo de la Sala Superior. Pero sobre todo lo que es fundamental en nosotros, que es emitir sentencias, que es establecer criterios que sirvan a la sociedad, que sirvan a las ciudadanas, a los ciudadanos y que sean benéficos a sus derechos
políticos. Muchas gracias. Gracias al magistrado Endalfer por sus últimas reflexiones y desde luego pues el Tribunal Electoral Federal y creo que todas las autoridades electorales enfrentamos un reto mayúsculo ante lo que hemos conocido como el Plan B, estas reformas a 6 leyes generales que pues sí van a obligar al tribunal en lo concreto a un amplio desarrollo pues jurisprudencial y de criterios para hacer valer los principios constitucionales que rigen nuestra función. Voy a darle la palabra ahora para cerrar en esta presentación al maestro Ibarra Pedrosa. Tiene usted la palabra. No digo porque ya que no se cumple. No, muchas gracias. Verdaderamente festejo el contenido de este encuentro y estoy seguro que partidos políticos interesados en los procesos y, por supuesto, en la institucionalidad que nos corresponda como gobierno del Estado, participar en el desdoblamiento de esa jurisprudencia, que eso es fundamental, que esto es muy importante y que lo hagamos inclusive pensando en públicos jóvenes de preparatoria, que aunque no puedan, pero que vayan familiarizándose. Paula hace un gran trabajo también aquí como parte del IEPC. El INE pues, ya mudó de vocal ejecutivo por elecciones del Congreso, pero seguramente también participarían. Miren, yo creo que aquí lo fundamental es, yo subrayaba la relevancia de esas dos grandes instituciones y creo que debemos nosotros de estar atentos, participativos en ello. Hay un debate jurídico, más que político jurídico, que a mí es de los que más me han apasionado en la historia de la legislación electoral en nuestro país. Desde 1824 se dio y se dirimió, aunque nos parezca extraño, hasta el año del 2000. ¿Qué debate era? El que venía consagrado en el artículo 60 de la Constitución de la República. El debate se traducía en que si la autoridad popular o electa por los métodos indirectos, como fue hasta antes de la Constitución de 1917, tenía que ser la autocalificación, o si tendría que darse la heterocalificación. La autocalificación es cuando los propios participantes, como actores, como candidatos, que llegaban como parte del colegio electoral, resolvían y dirimían, y no abundaban los criterios técnico-jurídicos, eran otros los impulsos que animaban a ello. Ese debate, hay un pasaje extraordinario entre dos gigantes del derecho político en México. ¿Entre quién fue el debate? El debate fue entre Ignacio Luis Vallarta y José María Iglesias. Vallarta, como ya había sido diputado muy joven, él nos representó como Mariano Otero, un poco más de edad que Mariano Otero. Otero, la primera vez que fue diputado federal, fue de 25 años. En su página central, en 1847, Otero tenía 29 años. Vallarta fue parte del Constituyente Liberal de 1857. Él, y aquí participaba activamente en los grupos liberales, y varias elecciones le fueron anulados por órganos del Poder Judicial de la Federación en ese entonces, por los juzgados. Entonces él defendía la autocalificación. Si releemos a José María Iglesias, él era partidario de la heterocalificación, que tendría que ver organismos como el que ustedes forman parte ahora, que aquí tuvo un incipiente inicio, fallido, sin trascendencia, en el 88 con el famoso Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y que después tuvo que tener su transformación. Prevaleció durante mucho tiempo la tesis de Vallarta. Ahora, evidentemente, quedó evidenciado que ya no podía el dictamen de la ciudadanía. ¿Qué busca una elección? Una elección busca que desemboque en certeza, en seguridad a los que votan, en legalidad y en legitimidad. Que no haya, lo que decía Jorge Carpizo, la feria de las desconfianzas, que el sistema electoral mexicano, cuando fue presidente del IFE, lo comentaba Jorge Carpizo,
que no podríamos seguir así. Entonces, por eso lo de la heterocalificación, inclusive el de la voz, y perdón por hablar en primera persona, pero son también las vivencias que van nutriendo a la gente y que van permitiendo emitir opiniones. En mi dilatado quehacer público, yo fui candidato, hablo en pasado, lo dejo registrado para que no haya lectura, yo fui candidato en 10 ocasiones, 4 de ellas, las primeras desde mis mocedades de 25, 26 años, con el sistema de la autocalificación. Y me tocaba a mí participar en los debates en ese entorno. Ya después, con la heterocalificación, 6 veces diferentes. Claro, uno poco a poco va viendo las virtudes y va viendo que un tema tan importante, que es de interés público, independientemente de personas que no votan o de quienes sean menores de edad, pero es de los actos supremos que el ser humano tiene en sus manos, elegir autoridades. Qué bueno que México tiene estas instituciones, qué bueno que haya ejercicios de esta naturaleza para que sopesemos la relevancia, la trascendencia que tienen y que estemos del lado de seguir mejorando nuestro sistema electoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario general. Pues hemos concluido nuestras rondas de presentaciones y comentarios de estos últimos 4 tomos o volúmenes de estas memorias, y yo me quedo con esto último que ha comentado el maestro Ibarra, en el sentido de que, pues sí, el sistema político electoral que hemos construido es un sistema que ha posibilitado la convivencia y la competencia pacífica de la amplia pluralidad política que habita nuestra nación, y esa es la razón por la cual nos corresponde a todas y a todos pues preservarlo y mejorarlo, desde luego. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. En este momento, de manos de la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco, Mireya Alejandra Montes Agredano, recibe el maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente, y el doctor Idlafer Infante González, magistrado de la Sala Superior, un pequeño presente. En este momento es la foto oficial. El Gobierno del Estado de Jalisco, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación agradecen su presencia y les desean buenas noches. Muchas gracias.